Buenas tardes, bienvenidos a todas, todos y todes. Estamos acá en el marco del tercer Ni Una Menos, perdón, en el tercer edición del Nosotras Movemos al Mundo, acá en el CCK. Bueno, yo soy Vanessa Vieira, vamos a estar acompañándoles y soy parte del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Vamos a estar acá reunidas compartiendo con este panel hermoso en este conversatorio de soberanía alimentaria con perspectiva de género, así que bienvenides. Nosotras acá estamos varias del equipo de Sembrar Igualdad, es un programa que está dentro de la Secretaría de Igualdad, acá está nuestra directora Marcela Corteras y nuestro equipo. Bueno, el programa es un programa que surge a partir de las luchas de las mujeres campesinas, mujeres rurales, ¿no? En esta lucha de ponerse visible, de hacerse visible en todo lo que es su trabajo diario, ¿no? En Movemos el Mundo está enmarcado en la semana del 8M, así que un poco reconociendo y surge de estas luchas de las mujeres campesinas y LGTBI que trabajan todos los días la tierra. Y bueno, ahí un poco el programa surge, como venimos de los movimientos campesinos, y ahí el Estado haciéndose presente para tomar esas demandas históricas, ¿no? Que venimos diciendo siempre. Bueno, el programa, como todo el plan nacional que tiene el Ministerio, como saben, el Ministerio se formó a partir de un plan de acción de lucha contra las violencias de género. Y el otro plan que forma parte de todas las políticas del Ministerio es el Plan Nacional de Igualdad. Dentro de ese plan un poco más grande, que tiene un montón de programas importantes, ¿no? Y que todos tienen como su eje transversal, bueno, la perspectiva de derechos humanos y de interseccionalidad, que un poco esta palabra siempre la usamos y parece algo así académico, pero también es una palabra importante para nosotras desde el programa pensarlo en conjunto al Plan Nacional, porque surge también de las luchas de las mujeres negras, diciendo, bueno, acá estamos y esto es importante saberlo, ¿no? Tanto el programa como las palabras que usamos y también es la perspectiva con la que llevamos adelante todo el trabajo dentro del Ministerio y todo lo que hacemos también en conjunto con los movimientos sociales. Bueno, muchas somos parte también de ese movimiento de feminismos populares, bueno, campesinos, y en ese encontrarnos, acuerparnos, como decimos nosotras, estamos desde adentro y desde afuera, trabajando cada día para que la interseccionalidad, que es una palabra que también se usa mucho en la academia, surge de la lucha y también le estamos poniendo el cuerpo y materializándolo en cada política que hacemos. Bueno, nuestro programa también tiene el placer de tener como parte del equipo a mujeres también trabajadoras rurales, que también es un programa que, bueno, intenta un poco reducir, ¿no? Como es la consigna de Nosotras Movemos al Mundo, es reducir un poco las desigualdades. Vamos trabajando hacia reducir las desigualdades y en ese camino pensar el enfoque interseccional para nosotras es fundamental porque, bueno, como les decía, nuestras compañeras son productoras rurales y son importantes para nuestro equipo porque cada cosa que pensamos la pensamos situadas, muchas también militamos en los territorios, entonces desde ahí es que pensamos todo lo que hacemos. Bueno, el programa busca un poco reducir, como les decimos siempre, las desigualdades, ¿no? Que atraviesan las mujeres rurales, que bueno, la particularidad de trabajar y vivir en territorio rural es una de las mayores problemáticas, son el acceso a derechos, ¿no? El acceso a derechos, el acceso a la educación, a la salud, a cualquier situación que implique el trasladarse, ¿no? El espacio rural, bueno, como ya saben, está alejado, ¿no? De las ciudades, o a veces está cerca, pero las condiciones de ser trabajadora rural, migrante, ¿no? Muchas veces hacen que esa accesibilidad no sea tanto espacial, sino también que es de una accesibilidad de derechos de la persona que está del otro lado de la oficina. Muchas veces bueno, son discriminadas, son tratadas mal y un poco desde el programa nuestra tarea es ponerle a todas las políticas dentro del ministerio, ¿no? Trabajar con todas las políticas que hay con una perspectiva de género, pero también con una perspectiva de ruralidad.
y con eso decimos es pensar situado, pensar desde una perspectiva de género, es tener en cuenta todas esas desigualdades, también dificultades que implica acceder a los derechos humanos, a los derechos como la educación, la salud, como decíamos antes. Entonces, bueno, nuestro programa está pensado con esa perspectiva, desde ahí partimos y estamos trabajando también con esto que decimos hacia la igualdad y para que todas podamos tener el acceso a los derechos, para que todo sea como, bueno, como lo soñamos, como decimos. Así que en esa estamos. Los dejo acá con... Buenas. Bueno, gracias, Vane. Por mi parte me presento, yo soy Mariano González Quín, estoy a cargo de la Dirección de Investigación, Innovación y Promoción del Desarrollo con Perspectiva de Género, Investigación, Innovación. Un poco la apertura tan hermosa que nos hizo Vane encuadra el laburo que hacemos desde el Ministerio y de conjunto entre distintas direcciones para abordar diferentes problemáticas, ¿no? O sea, por eso este conversatorio está coorganizado, si se quiere, entre distintas partes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Por mi parte, primero agradecer, vamos a contar hoy con la presencia de Olinda Carrizo, referente de Mocase, y Mercedes Tahuada, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena. Mocase, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, recordar que no todo el mundo sabe lo que son las siglas. Saludarles a todos aquí presentes, saludarles a quienes nos vean por las redes también. En primer lugar, la fecha y la convocatoria de Nosotras Movemos el Mundo nos conmueve y nos llama a la acción y a poder pensar hasta lo más recóndito de la realidad para cómo lo podríamos cambiar, ¿no? Un método feminista es el del debate permanente, el de la duda, el de poner en cuestión lo que está dado, el de no pensar o no aceptar la premisa de que aquello que parece materia, no sé, de los ingenieros agrónomos no lo podemos discutir entre feministas en un encuentro como este. Y de ahí surge la idea de hacer un conversatorio de soberanía alimentaria con las compañeras que efectivamente hace muchísimos años se organizan en torno al eje y a la lucha campesina, a la construcción de dignidades en el campo de la ruralidad, de lo campesino indígena. Para mí ahí, como para definir y tirar la primera pregunta, hay algo respecto de la soberanía, o cuando nosotros pensamos la soberanía, en particular desde nuestra dirección, laburamos mucho en torno a las temáticas ambientales. Nuestro arribo hacia las temáticas de campesinos indígenas tiene que ver con vincularnos con el ambiente y el cambio climático. Y a veces surge como esta demanda de ciertos sectores, ¿no? Porque la agenda de géneros y la agenda de ambiente son agendas económicas, son agendas políticas, son agendas sociales, no son cuartos aislados de toda la realidad en la que estamos, ¿no? Y a veces dicen, uy, encima de que hay que poner perspectiva de género, también hay que pensar lo sustentable y qué es lo próximo y que no se puede hacer política propia, ¿no? Y de alguna manera nosotros pensamos que en el eje soberanía, y pensar la soberanía y la capacidad de decisión y la capacidad de agencia de las personas en sus territorios y sus alimentos, feminismo y ambientalismo, feminismos y ambientalismos, de alguna manera confluyen o se encuentran, o usamos ese mismo término para denunciar algo bastante similar. Entonces, para empezar, a las compañeras yo les quería preguntar ahí, bueno, primero, ¿cómo definen ustedes la soberanía alimentaria? ¿Qué es para ustedes la soberanía alimentaria? Para ustedes, para sus movimientos, ¿no? Entendiendo ustedes lo que representan también, más allá de sus recorridos particulares. Y en eso, en esa definición de soberanía, si piensan que hay algún rol particular para entender de las mujeres y diversidades en la producción de alimentos, por ejemplo, o en el marco de la población campesino indígena. No sé quién quiere arrancar. ¿Quién se le anima al micrófono? Ah, y hay otro, mira, podés agarrar eso, que está más cómodo. Ok, buenas tardes a todas y todes. Bueno, nosotros ya tenemos, digamos, como Movimiento Nacional Campesino Indígena y Vía Campesina definido, digamos, lo que es para nosotros la soberanía alimentaria,
que es el derecho, digamos, de producir alimentos sanos, sabiendo, digamos, para quién lo producimos y para qué lo producimos, digamos. Nosotros entendemos que la soberanía parte, digamos, de que somos y nos denominamos, digamos, como organización, como guardianes de semillas, porque multiplicamos, digamos, las semillas. Y históricamente, digamos, las mujeres siempre fuimos, digamos, las encargadas, digamos, de hacer eso. O sea que a partir de ahí, digamos, empezamos a ver, digamos, qué es la soberanía alimentaria, pero también tenemos que ver que para nosotros, como bien decías vos, hablabas un poco también del medio ambiente, del cómo, digamos, se entrelazan ahí los encuentros con los feminismos. Nosotros como campesinas tenemos mucho que ver, digamos, en esas asociaciones que vos hacés, por el hecho de que nosotros tenemos una producción que es otro modelo de producción, digamos, de la que se denomina el campo, o el multicultivo, o los pools de siembra, que trajeron las multinacionales, digamos, hace un montón de tiempo, cuando nos vendieron, digamos, la era verde, digamos, como para decirlo de alguna manera, pero nosotros tenemos el modelo agroecológico, que es el que trabajamos un montón, y desde ahí empezamos, digamos, con el cuidado del medio ambiente, y también vemos, digamos, que se siguen haciendo, digamos, muchas cosas que atentan, digamos, contra esa producción, como por ejemplo el corrimiento de nuestros lugares de producción. Muy bien lo puede denominar después también y contar un poco de Olinda, lo que se sufre, digamos, en Santiago del Estero en cuanto a esas situaciones, pero para nosotros la soberanía alimentaria es eso, digamos, tener que nosotros decidir, digamos, y que es un derecho nuestro, digamos, qué producir, cómo producir y para quiénes producir, porque el alimento, digamos, es muy importante, y estamos hablando, digamos, de una cosa que es esencial, digamos, para nuestra vida, aparte, digamos, de las luchas que hacemos por el agua y por la tierra. Nuestras semillas, digamos, para nosotros son los que van a prevalecer con el tiempo, y es el punto, digamos, donde tenemos que partir para que esa soberanía alimentaria, digamos, sea posible, digamos, en el futuro. Un montón de chirimbolos en la pandemia, chirimbolos de la pandemia. Buenas tardes, como decía el Mariano, soy de Olinda Carrizo, de Santiago del Estero. Actualmente estoy también en la Dirección de Género e Igualdad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Un paso que también nuestros procesos organizativos se han animado a dar, más que animado a dar, creo que lo conquistamos. Y también es una parte de la irrupción de los negros patas sucias, como nos solían llamar, en esto de la democratización de los espacios de gobernanza de nuestro país, ¿no? Y bueno, y estoy en ese rol. La soberanía alimentaria, así como yendo al concepto sin tantos, bueno, sí, obviamente hay un contexto histórico, ¿no? Un contexto histórico, político, que antecede, al menos en nuestra organización, en los años 90, cuando empiezan las políticas neoliberales a intentar a poner a todo el mundo en una sola lógica, ¿no? La lógica que traían las transnacionales, las corporaciones, que antes de implementar esa lógica, como decía la Mercedes, de la ola verde, ¿no? De la solución al hambre en el mundo. Bueno, hay que hacer destrozo prácticamente todo, pero quiénes hacían el destrozo y quiénes se quedaban con los bienes naturales.
Decimos bienes naturales desde nuestras cosmovisiones también porque no vemos a la naturaleza como una mercancía. Para nosotros son bienes, no son recursos, ¿no? Y esos años del 96, concretamente cuando se va en la FAO a hacer la pelea, ¿no? Porque se ha hecho pelea discutiendo con las transnacionales y los representantes lobistas de estas transnacionales, donde para decirle, bueno, sí, todo bien con la seguridad alimentaria, porque ellos decían, todo esta ola verde para la seguridad alimentaria, porque había que asegurar que todos tuvieran la panza llena. Tenemos que sí tener la panza llena todos, pero ¿con qué? ¿Cómo? ¿Qué es lo que como? Y de ahí es que hemos implementado muchas mujeres invisibilizadas todavía en esos años, creo, pero que han hecho ese aporte tan importante que hoy, más de 25 años, bueno, se lo va tratando no solamente en eventos como estos, sino están en constituciones de países que han tomado la bandera de la soberanía alimentaria y eso, que cada país tenga la potestad de definir sus políticas agrarias para satisfacer las necesidades que tiene su pueblo, al acceso al alimento. Cuando decimos acceso al alimento, tiene que ser eso, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su lugar donde está, de acuerdo a sus saberes, respetando la madre tierra, conservando también lo que sabemos que es parte de la alimentación de la cultura, ¿no? Por ahí como que en las ciudades se desdibuja a veces que la soberanía alimentaria tiene que ver con la lechuguita, la selga y no, es un proyecto político, ¿no? Es un proyecto político que en definitiva son el modelo que dice la Mercedes de disputa contra las transnacionales. Y hablamos de las transnacionales, bueno, todo uniquito basado en el agrotóxico, despojo, destrucción, agrotóxico y venga, commodities, ¿no? Para lo internacional. Y aquí está, y apropiándose de los bienes y de la tierra, del agua y generando desertificación, calentamiento global, cambio climático y tosas. Y vamos a hacer una cadena de campeonato de desgracia, lo que significa ese modelo, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos de la soberanía alimentaria son estas, desde las propias comunidades campesinas, indígenas, pescadoras artesanales, transhumantes, sin tierra, porque también hay comunidades sin tierra que practican la agricultura, ¿no? La agricultura que con estos más de 10.000 años siguen reinventándose y ante un sistema de despojo se reinventa uno, ¿no? Miren ustedes la reinvención que nos tenemos que hacer, que tenemos que cuidar nuestros cuerpos, no impacten con las balas que traen los empresarios para despojarnos del lugar donde vivimos. Ayer hemos tenido una situación donde compañeros en La Martona, que es más o menos, bueno, al sur de Santiago del Estero, se estaba haciendo una asamblea de cara al 8 de marzo a nivel provincial y han irrumpido 2 camionetas con personas vestidas con ropa de policía de Córdoba y una mujer diciendo que era la propietaria, pero pistola, ahí haciendo tiro y hasta el momento, hasta antes de subir aquí, la fiscal no ha dicho nada. O sea, ante la gravedad tenemos este sistema que avanza con cómplices, o sea, no es porque sí, hay legislaciones y todavía se sigue dando la lucha para que no se dé, al menos aquí en Argentina, ¿no? Para que no se dé el avance a la modificación de la ley de la semilla, porque criminaliza al campesinado que milenariamente viene conservando, multiplicando y mejorando la semilla para la alimentación, semillas y plantas de ornamentación, semillas de sus regiones y todo es eso, ¿no? Lo que de repente viste nuestro cotidiano, que hace parte de la soberanía también del control del territorio, la autonomía territorial, ¿no? Y de eso, bueno, sí, 32 años de lucha en Santiago del Estero, pero que son luchas que anteceden a muchas otras, ¿no? Por eso digo, el contexto político, histórico, a veces de repente se hace largo, pero que para sintetizar es eso, una batalla cotidiana que se da en muchos pueblos del mundo
para mantener, sostener y estar en el territorio y también tratar de construir ese modo o ese modelo que se ha impuesto, que es el de migrar, ¿no? En algunos casos, porque en la ciudad está lo bello, lo lindo y lo hacerte, ¿no? Y allá en la tierra es como que no, bueno, no se puede, pero sí se puede. Hemos podido con tan pocas cosas. Hoy ya podemos decir que han habido conquistas. En nuestro país ha habido conquistas importantes y que a nosotras nos puede tener, bueno, tenemos un poquito más de acceso a maquinaria, herramientas, pero no así algo central, fundamental, que es el acceso a los bienes. La tierra es uno de los ejes que sigue siendo una pendiente, ¿no? Que creo que eso es lo central, la disputa por la tenencia de la tierra para que esa soberanía. Mira de largo que es la pregunta. Yo podría seguir, pero bueno, seguro que tiene otras preguntas. No, para mí, excelente lo que decís. Me queda ahí si en algún momento podés contarnos a todos un poco mejor de qué es la ley de semillas, ¿no? Porque me parece que ahí se vincula mucho con lo que decía Mercedes de ser guardianes de la semilla. Bueno, pensar un poco eso por un lado. Y después con lo que van contando en esto de poder construir una agenda común entre las luchas campesinas, la lucha por la soberanía alimentaria, las luchas feministas. Bueno, ahí contaban algunas cuestiones, pero me interesaría que me cuenten un poco más sobre ese rol vinculado por ahí a esos trabajos de cuidados históricamente invisibilizados y de pronto durante los últimos años se fueron encontrando entre compañeras y qué pasó o se fue poniéndole nombre a eso en la resistencia frente a la avanzada del modelo extractivista, si también fue un espacio de encuentro, una resistencia de las mujeres campesinas, cosas que me pregunto en función de lo que iba escuchando, ¿no? Y finalmente también poder preguntarnos sobre esta cuestión del acceso a la tierra. A mí me parece que hay algo como hablando de deudas, hay una deuda muy grande y uno de los puntos clave también para pensar de qué hablamos cuando hablamos de que, por ejemplo, el cambio climático nos impacta de manera diferencial, ¿no? En tanto acceso a recursos, si vos tenés posibilidad de tener tu tierra, tu casa, decir sobre eso, bueno, ahí hay un fenómeno de desigualdad muy grosso, ¿no? Cómo ese fenómeno, digamos, o cómo lo ven, qué consecuencias trae esa falta de tierras en manos de compañeros. Bueno, yo voy a hacer cortita y después le dejo toda la dedo de vuelta porque a esa le encanta. No, me parece que a nosotros, si vamos a partir del tema tierra, porque ya lo abrimos, digamos, al debate, es una deuda pendiente, digamos, todavía que nosotros sentimos que hasta ahora nadie se ha querido hacer cargo, porque la verdad que el 90% de los productores o de los campesinos también, digamos, no somos dueños de la tierra, o sea, lo tenemos de forma informal o muchos, digamos, somos arrendatarios en los cordones periurbanos o frutihortícolas, digamos, de Buenos Aires o de otras provincias. Y eso nos condiciona muchísimo también, digamos, en la forma de producción, porque ahí nos ponemos a discutir si realmente, digamos, seguimos construyendo esa soberanía alimentaria de la que veníamos hablando. Porque o sea, ahí corren otros tiempos. Cuando uno no es dueño de su tierra, digamos, no tiene la autonomía de ver qué producción va a poner ahí, sino que tiene que hacer la que le rinda más y para que pueda, como quien dice, llegar a fin de mes para poder pagar los alquileres, los insumos, pagar el colegio, digamos, de los chicos, el alimento, o sea, todo lo básico y necesario, digamos, que uno necesita para vivir. Todavía es como un tema tabú en la Argentina el tema, digamos, de tierra, cuando también está la otra cara. Yo hoy cuando llegué charlaba un poco con las compañeras
justamente de eso, que nos ponen a pelear, digamos, pobre contra pobres, por el hecho de que por un lado nosotros los productores necesitamos tierra para producir, pero por el otro lado vemos la necesidad de la vivienda también de mucha otra gente, y ahí es donde nos encontramos, digamos, en el medio de esa disputa, porque se van corriendo más cada vez, digamos, los lugares productivos, corridos por los country, por los barrios informales, y ahí también venimos a ver el tema de los recursos, porque también están en disputa, y cuando más barrios informales, digamos, tenemos cerca, a nosotros ya, digamos, las napas de agua bajan, tenemos que hacer un pozo a más profundidad para poder regar la producción. Ya no tenemos buena luz porque tenemos un barrio informal que está colgado con 300 o 500 familias por ponerle un número, pero me parece que habiendo tanta tierra para producir en la Argentina, que es un país tan rico, digamos, en ese sentido, los productores no podamos acceder, y como decimos siempre, no esperamos, digamos, que nos regalen nada, sino que nos vendan, digamos, un pedazo de tierra para que podamos nosotros también tener el acceso a esa tierra que sea nuestra. Y más, nosotros hemos ido por más de que las mujeres pasemos también, digamos, a ser cotitulares, digamos, de esa tierra, que no solamente está a nombre del hombre, ni del marido, ni de la pareja de uno, sino de que esté a nuestro nombre también, tener también ese derecho y poder, como quien dice, de alguna manera, armar ahí, digamos, nuestro rancho, nuestra casilla, si podemos meter 4 ladrillos para vivir, hacerlo, pero tener esa autonomía de poder por lo menos soñar, digamos, esa casa y cómo la queremos, cómo la queremos construir. Me parece que esas cuestiones la venimos peleando hace mucho tiempo y no se dan todavía. Hasta ahora no hemos podido lograr, como quien dice, torcer el brazo, y cada vez somos más corridos, más desalojados. Es como que los poderosos, digamos, tienen mucho más derechos que nosotros, porque como bien lo decía la Deo, en cualquier lado te aparece, digamos, un dueño con un papel y acompañado, digamos, de la policía, y te corre del lugar, y nadie hace nada, se hacen la vista gorda. Nosotros por suerte tuvimos como organización un logro hace poco en el Almirante Brown. Lamentablemente el compañero Velázquez falleció antes de poder lograr, digamos, que le titularan la tierra a su nombre, de una pelea que tuvo que vivir a la vera, digamos, de la ruta ahí casi 5 años para poder lograr, digamos, que se pudiera concretar ese sueño de tener esa tierra propia, y que le pudiera ganar, digamos, a un club de campo que querían hacer ahí. Para eso lo corrían a él, digamos, de sus hectáreas de tierra. Pero bueno, me parece que seguimos las mujeres, como quien dice, muchas veces nosotros decimos hasta cuándo o hasta dónde podemos soportar estas situaciones, pero seguimos ahí en la lucha, tratando de sostenernos nosotros y sostener a las compañeras también, porque muchas veces las echan y no tienen a dónde ir, y como organizaciones lo único que podemos hacer es tender una mano y acogerlas, digamos, con nosotros, como para que podamos conseguir otro lugar en donde puedan vivir, donde puedan seguir su producción. Y bueno, cada uno, digamos, hace lo que puede y de la forma que puede, así que seguiremos viendo a ver si en algún momento hay una ley, digamos, de agricultura familiar que frena los desalojos, pero que no se implementa, lamentablemente, y hasta que eso no suceda, digamos, no vamos a lograr, digamos, me parece que se ponga en agenda, digamos, el tema. Seguimos, digamos, a la espera de eso. No sé
hasta cuándo, digamos, ni cómo vamos a hacer para que eso, digamos, llegue a ser realmente, digamos, parte de una agenda política. ¿Hasta cuándo? Hasta ahora. Ánimo. Cuando hacía la pregunta de bueno, el rol de las mujeres dentro en esta lucha, ¿no? Creo que en toda la sociedad y también en el campesinado, en las comunidades indígenas, teniendo también presente de que existen modos y formas y culturas de la forma, ¿no? De lo que decía ella al último, de ser cotitulares. No vas a escuchar el mismo planteo en las comunidades indígenas, de ser cotitular, ¿no? Hay una propiedad colectiva y colectivo es todos los integrantes de la familia, ¿no? Pero creo que se trata de eso, de reconocer las diversidades y las distintas formas que hay y cómo hacemos también para seguir conviviendo en los espacios que hoy nos toca estar. Creo que la Argentina, más que la deuda pendiente del acceso a la tierra y la reforma agraria integral y popular, cuando nosotros hablamos de la reforma agraria integral y popular no nos referimos solamente a la distribución de la tierra y un pedacito y con un papel, no, eso, es reconocer esas formas que existen y cuando hablamos de integral tiene que ver y atraviesa la vida desde la salud la concebimos desde lo mental, a lo físico, a lo sexual, a todo, ¿no? O sea, bueno, cada vez nos animamos un poco a hablar más de eso, no ha sido fácil, pero cuando me toca hablar a mí del tema ese, la gente se pone colorada, pero la gente yo no. Pero son, y bueno, y las hierbas medicinales, en fin, que no solamente son eso que nosotros vemos que es parte de la salud, ¿no? Es tener esos alimentos, es tener esa cría, es tener el agua, bueno, todo lo que nos hace posible el buen vivir, en definitiva, ¿no? Y qué lindo, es muy orgásmico saber qué es esto, el buen vivir. Y las escuelas, ¿no? Los sistemas educativos, es también lograr las transformaciones y que se valoren los saberes acumulados de nuestros pueblos, ¿no? Que no se nos despojen de eso que sabemos y que hemos mantenido, sino que podemos hacer un intercambio tranquilamente. Bueno, lo vemos nosotras en nuestros espacios de formación política que realizamos, hay la Escuela de Agroecología, la Universidad Campesina, y ahí vamos interactuando con otros actores también y nos hacen posible bueno, el concurso, bueno, ¿no? Hoy las compañeras tienen también el permiso de sus padres, de sus madres para poder ir a participar y estudiar en la escuela con un sistema de alternancia. El sistema de alternancia es algo que a nosotros nos da resultado porque no termina de le llaman desarraigo, sí. A la persona que va a estudiar 5 años, o sea, ahí va una semana, vuelve 3 semanas a su casa, a su comunidad, si produce chiva, chancho, lo que fuera, bueno, continúa con ese trabajo, la familia, en fin, y eso nos ha permitido también hoy tener un alto grado de jóvenes, familias jóvenes que se han ido constituyendo con sus propias parcelas productivas, ¿no? Y eso gracias a la Escuela de Agroecología, un espacio que le hemos puesto, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo pelea para que se reconozca formalmente, ¿no? No queremos renunciar a esa forma, renunciar significa adaptarnos a la lógica justamente que cuestionamos, que para nosotros la educación y la formación es fundamental, política clave, porque sin esa visión de dónde sos, de dónde vienes, qué buscas, qué eres, y si no tienes encontrado esa respuesta en un espacio colectivo, que es lo que apuntamos, es bastante difícil, ¿no? Sos una presa fácil para el capitalismo y el individualismo, que ya sabemos a veces dónde terminamos
malamente, ¿no? Y ahí las mujeres, claro, desde el campesinado siempre hemos estado, ¿no? Como en todos los espacios, medio como hay una frase que incluso a algunos compañeros se les ha reclamado cuando decían, detrás de un hombre una buena mujer. ¿Qué atrás? Atrás nada. Hemos estado ahí siempre, cuando se ha hablado de parar las topadoras, se ha estado ahí, las primeras que se iban, bueno, la Cristina Loaiza, que hoy hace parte también de un consejo social que es convocado por el presidente. Ella hace 15 años atrás, bueno, era una de las guerreras que al frente de las topadoras de Trono y otros empresarios se ponía con la Lidia, con la Beata y otras mujeres que han hecho posible seguir conservando hoy su territorio, ¿no? Y decíamos, ante este auge del feminismo, nosotros también queremos que se nos reconozca, ¿no? Y es un trabajo que le hemos venido haciendo en los años 90, cuando nos constituimos como organización campesina, decíamos que el trabajo de género tenía que ser transversal a todas las áreas, ¿no? No una comisión donde se tiene que estar participando las mujeres, no, todas las comisiones integradas por varones, por mujeres y por diversidad. En esa época no se hablaba, pero se sostiene hoy que así tiene que ser. Y es que nos ha permitido en estos últimos años lograr que muchas de nuestras compañeras no solamente puedan decir su palabra con su tiempo, su proceso, sino también ser líderes en los distintos espacios. Y creo que algo que ha despertado todo este movimiento feminista es eso, tener presente, incorporar también al feminismo campesino, indígena, comunitario, ¿no? Dentro de los feminismos populares también, y que eso nos diferencia básicamente de lo que alguna vez hablaba con una compañera de los feminismos urbanos, ¿no? Y sí, nosotros también vemos desde el campesinado al feminismo urbano, como decía una compañera que ha participado en un encuentro de mujeres. ¡Uy! Dice, ¡uy! Las mujeres de teta. Decía, ¿cómo? Claro. Y a ella asociaban al feminismo, porque también es un aprendizaje, una apropiación del feminismo, asociaban al feminismo, esta ha sido la compañera, no sé, tipo, no sé si en el de Salta, antes de Salta había en Córdoba, Rosario, no me acuerdo, pero siempre íbamos en distintas comisiones, ¿no? Siempre iba una y esto, siempre tratábamos de que, imagínate una compañera que no había salido de su territorio, nada más que para Santiago Capital por algún tema de salud, ¿no? Pero desde que está en la organización, uno de nuestros compromisos es la participación, y participar es ir, compartir, conocer. Y bueno, y la compañera ha venido con un escándalo, pero ¿qué estás contando? Y a ella le parecía, claro, y sí que nos parecía así tan brutal, porque estamos también atravesadas por la Iglesia católica opresora, por un sistema, digamos, es el patriarcado. Quizás algunas diagnostican y evalúan que es mucho más fuerte en la zona rural. Es fuerte, no sé si el grado lo es también, porque hay mujeres que yo qué sé, hemos sabido se cagar a empresarios, por ejemplo. Sin enredarnos en eso, el feminismo campesino, indígena, popular reivindica desde dónde venimos, desde la tierra para producir, para alimentar a los pueblos. Y ahí, bueno, la disputa es con el patriarcado, la pelea es para voltear el capitalismo y construir una sociedad más justa. Y creo que eso es donde nos vamos haciendo también las mujeres en esta batalla permanente, cotidiana, y que, bueno, nos asumimos más bellas cada vez que lo vamos haciendo más grande. Hermoso. Hermosísimo, gracias. Quedé resonando con un montón de las cosas que compartieron. Me parece que está buenísimo ahí el poder reconocernos. Si no nombrabas a los encuentros, los iba a preguntar, ¿no? Como si, porque hay algo muy valorado en clave feminista, que es la construcción de redes, ¿no? De reconocerse en una otra o desconocerse con otra, pero que te sirva para encontrar en esa diferencia algo para crecer, ¿no? Como decir, bueno,
en esta están por allá, nosotras en este otro lugar, pero cada quien rompiendo sus cadenas. Si bien no me ha tocado como marica participar de los encuentros nacionales de mujeres y demás, para mí eso han sido, por ejemplo, todo lo importante que son las marchas del orgullo para la comunidad LGBT, ¿no? Que es el reconocerse con un otro desde algún lugar y poder celebrarse de alguna manera. En ese punto, cuando iban hablando, les tiro estas dos y vayan pensando sus preguntitas para que podamos tener una ronda de participación. Primero, en cuanto a agenda, yo creo que el compromiso que nos toca, porque incluso, bueno, hay pequeños, grandes pasos que vamos dando. Yo en la presentación de Deo no nombraba esto de que ella es parte y funcionaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tomando la agenda y la dirección de géneros e igualdad. Para mí esos son pasos en esto que decía Mercedes, ¿hasta cuándo? Creo que venimos construyendo esta idea de estar artes hace un montón de tiempo, ¿no? Los pasos son muchos, tenemos mucho que andar todavía. Pero bueno, ahí lo que me parece interesante es que podamos pensar o que nos cuenten un poco cómo es esa para ustedes la participación política como mujeres campesinas, qué desafíos, se han encontrado, invitarlas a compartir un poco su experiencia y en particular, siendo Nosotras Movemos el Mundo hacia la Igualdad, poder construir un mensaje o hacernos la pregunta de cómo entra en esa agenda hacia la igualdad la soberanía alimentaria, ¿no? No quiero irme sin que podamos abordar un poco. Ahí han dicho cuestiones respecto a la producción y los alimentos saludables, pero profundizar un poco eso con los modos de producción y también de distribución y cómo no lo pensamos estando acá en un lugar que parece tan urbano como es el Centro Cultural Kirchner, cómo no pensamos que la soberanía alimentaria es una agenda campesina nomás, sino que es una agenda transversal hacia la igualdad de derechos de todas las personas que habitan este país y me animo a decir más nuestro continente, ¿no? Un poco esas dos cosas, agenda política y el aporte hacia la igualdad. No sé, yo estos días cuando habían mandado Machete creo que he visto justo el último punto. Pero en esta experiencia de estar en el rol, digamos, no me he tenido que inventar cosas nuevas, sino es de la propia realidad que hemos vivido y vivimos, ¿no? Desde la Secretaría se está llevando adelante no solamente el área de tierra, que ahí todos los días nos aparecen denuncias de desalojos y atendemos ahí conjuntamente con la dirección a mujeres que están en estas situaciones de intentos de desalojo en todo el país, ¿no? Comunidades indígenas que también plantean esto. Después tratando de llevarlo de la comercialización, ¿no? La formalidad, algo que históricamente se han hecho para las empresas grandes y que había, nosotras en la feria y que poquito por acá, poquito por allá, pero siempre como, si no tienes la etiqueta no pasas. Y es una de las cuestiones que hemos tomado también para tratar de formalizar, cooperativizar también a las mujeres para que puedan tener en la feria, la posibilidad de vender también de forma cooperativa y que puedan hacer la venta de sus productos, de sus producciones a locales donde, exigen eso, que está bien que se exijan porque hay que estar, digamos, pero bien con una diferenciación. No es lo mismo tener una mega cadena de supermercados que tengas la etiqueta, que tengas una producción local, porque la mayoría de las familias producen para lo local, ¿no? Y eso creo que hay una de las respuestas de tus preguntas, de esta articulación en la transversalidad, y sí, en lo local. Cuanto menos distancia recorra esa producción de ese alimento, menos caro va a ser y más accesible va a ser para quien esté ahí en el pueblo. Y producciones que tengan que acceder. Hay aquí mayorías que hoy padecen hambre, ¿no? Porque no llegan esos alimentos. Si llegan a un precio que, madre mía, vamos a meterlo a los fideos nomás, es así, y no es posible, ¿no? Y
Después el tema para fortalecer el arraigo en las comunidades se han ido desarrollando proyectos de agua donde, bueno, actualmente de los proyectos de agua que están en ejecución el 55% son mujeres directamente beneficiarias y eso ha sido parte de esta tarea que también se da en el estado de la política de transversalización, ¿no? Y en ese sentido el primer programa, bueno, es la primera vez que hay una dirección de género e igualdad en el ministerio y es un primer programa que existe en el país directamente destinado para las mujeres de la agricultura familiar campesina indígena, que el programa se llama Nuestras Manos. Y es un desafío permanente, cotidiano, porque dentro de no solamente la formulación del proyecto de Nuestras Manos han salido situaciones de violencia, ¿no? Sino hayan aparecido, bueno, las imposibilidades que muchas mujeres tienen porque no son titulares de las tierras, o si podían acceder al proyecto tenían que tener la autorización del marido para poder hacer uso de la tierra y cosas así. Y ahí hemos hecho vueltas para ver que como sea puedan acceder. Entonces hay inversiones que son móviles, que no te piden el título de la tierra porque la gran mayoría, como dice Mercedes, no tenemos el título de la tierra, no entra en la lógica todavía de que existen otras formas de tenencia, ¿no? Y hoy son 2.707 mujeres beneficiadas directamente con el plan integral en Nuestras Manos y ahí es donde estamos trabajando con tu dirección para tener, ¿no?, una evaluación después, porque también se carece de información para poder tener mejores políticas públicas para implementar, de cuánto es el tiempo que en este caso se dice que las mujeres en las zonas rurales ocupamos 14 horas de nuestro tiempo para muchas de nuestras trabajos no remunerados y en las zonas urbanas 6 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo al final de todo este proceso tener información que nos permita, bueno, apostar a mejorar esas propuestas de políticas que se llevan adelante? Y sí, junto con las organizaciones campesinas, indígenas de la pesca artesanal en el Consejo de Agricultura, que es un órgano donde están más de 30 organizaciones a nivel nacional y regional, se sigue peleando para que la ley 27.118 tenga una reglamentación y presupuesto propio, que es un pendiente, y es un fruto esa ley de un proceso organizativo que viene del año 2014 de muchos movimientos y que ahora también se le ha puesto y se le ha incorporado la perspectiva de género porque antes no la tenía, ¿no? Los registros de agricultura familiar, el tema del SENASA, que ha visto que hay un RENSMA. Si vos tienes una vaca, tiene que tener un numerito, ¿no? Entonces, que esa RENSPA también tenga cotitular o que sean las mujeres las titulares, en fin, creo que es el desafío también de la articulación interestatal o en los distintos espacios que nos encontramos de llevar adelante y poder mejorar esas cuestiones. Y creo que eso no solamente son las mujeres actoras en sus territorios, son también las políticas públicas de los diversos espacios de gobernanza de nuestro país que lleve adelante, porque es el alimento que todos los días tenemos viene de un pedacito de tierra, ¿no? Y ese pedacito de la tierra muchas veces son manos de mujeres que trabajan, ¿no? Bueno, mucho más no se puede agregar después de la DEO, pero bueno. Sí, la importancia también que tiene estas, como ella enumeraba bien ahí, esas políticas públicas, la importancia que tiene cuando llegan a los territorios, digamos, y llegan a manos de compañeras. Porque si bien están pensados, como bien decía ella, para gente que son solamente titulares, no quiero repetir lo mismo, pero es que hay que decirlo que es de esa manera. Entonces han pensado, digamos, formas de decir, bueno, vamos a hacer asociaciones no formales, digamos, para que esas políticas y esos recursos, digamos, lleguen a los territorios y las compañeras puedan acceder a eso. Y eso también, digamos, ha impactado muy fuertemente en los territorios,
por el hecho de que hablamos, digamos, las mujeres siempre en cuestión de género, que tenemos que tener la soberanía de nuestro cuerpo, que tenemos que, estamos hablando de alimentos y de soberanía alimentaria, pero también en ese sentido, cuando esas políticas llegan, digamos, tenemos también que hablar, digamos, de la soberanía económica, digamos, que también representa eso para una mujer, que le llegue, digamos, una herramienta para que pueda empezar a trabajar, hacer un agregado de valor, digamos, en su territorio, en su quinta o en su organización, y a través de eso también ver que ella puede y que tiene derecho, digamos, a acceder a su propia economía, que no solamente tiene que depender del hombre, y eso es muy importante, digamos, cuando se pensaron esas políticas públicas, me parece que fue algo que como nosotros no lo podíamos creer en un momento, como así tampoco creímos que tuviéramos un Ministerio de la Mujer, que ahora, digamos, se ocupa de un montón de cuestiones, tiene un montón de programas y que impactan muchísimo en el tema, digamos, mental, como bien decía de Olinda, porque nos empieza a abrir un poco la cabeza, digamos, también a todas, de cómo vamos a seguir, digamos, motorizando, digamos, esas igualdades, digamos, en los territorios, y cómo vamos a poder seguir, digamos, siendo, como quien dice, la ola o el motor que mueve el mundo, digamos, porque las mujeres, o sea, desde que nacemos, digamos, no, ya es como que nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. El patriarcado nos ha enseñado desde chiquitas, nos dan una muñeca, digamos, para jugar, para aprender a ser madres, tener el cuidado, digamos, de nuestros hijos, de la tierra, y en este caso, digamos, de la mano de nuestras organizaciones, digamos, estamos cuidando de un montón de gente, de compañeros y compañeras, digamos, para que podamos cada día, digamos, ser un poquito más iguales y estar un poco mejor. Vivir, digamos, de una manera digna, digamos, en nuestros lugares, en nuestros territorios, que no podamos, que no sigamos teniendo violencia, digamos, ni hacia nuestro cuerpo, ni hacia nuestros territorios, ni a nuestro medio ambiente, ni nada, digamos. Así que es muy importante, digamos, cuando hay políticas destinadas para eso, y seguir, digamos, incentivando, digamos, esta forma de producción que nosotros defendemos mucho, que es la agroecología, abriendo más escuelas de agroecología, como bien decía la de hoy, una universidad campesina, no seguir desarraigando, digamos, a nuestros hijos y darle, digamos, el derecho que puedan vivir en sus territorios con todo lo que implique, digamos, las necesidades básicas de tener acceso a la salud, a la educación, como bien lo decía la compañera antes de empezar, a la conectividad, digamos, y que ellos sean iguales y tengan las mismas condiciones, digamos, de cualquier hijo de vecino que vive en la ciudad o en otro país, que pueda tener el acceso, digamos, a que puedan cumplir sus sueños en el lugar en donde viven. Creo que no voy a llegar a las preguntas. No voy a llegar a las preguntas. Una hermosura, gracias. Me encantó escucharlas. Me parece muy potente el poder contar con estas voces. Siento mucho orgullo de tener este espacio compartido con ustedes. Mucho orgullo de la gestión que estamos llevando adelante. Orgullo de compartir la gestión de gobierno con vos en particular, Diego, pero en general también lo que traes, Mercedes, saber qué parte de lo que hacemos va impactando a poquito en la realidad. Lo que pensamos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es que no existe ninguna política pública efectiva que se pueda hacer en un laboratorio lleno de libros y que no dialogue permanentemente con quienes militamos en distintos territorios, nos encontramos, nos organizamos, que conocemos esas necesidades. Hay algo de la política situada, esto que decía, ¿no? De romper ese universal y por ahí cómo
cómo son los procesos educativos, cómo es la mejor manera de pensar las titularidades de la tierra y demás, que es muy potente y que solo se puede conocer cuando uno lo palpa y conoce y ha vivido desde ahí. Así que, bueno, nada, gracias por aportar sus voces, sus experiencias y mover el mundo como lo vienen haciendo hace un montón de años. Como decía, tenemos que cerrar con ese agradecimiento por un lado, agradecimiento a todos ustedes aquí en la sala, agradecimiento a quienes nos estén escuchando por redes. Hoy termina este conversatorio, pero Nosotras Movemos el Mundo continúa hasta el próximo domingo, aquí en el CCK, en Tecnópolis y en la sede del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad en Cochabamba 54. Les invito a buscar la grilla y seguir moviendo el mundo juntos. Gracias.